En el libro de Hechos, capítulo 19. Gloria a Dios, aleluya. Hemos estado estudiando el libro de Hechos y bueno, Dios nos ha bendecido mucho por medio de estas palabras, amén. Los hechos de los apóstoles dice, pero más bien son los hechos del Espíritu, ¿cierto? El Espíritu que se movía. Hechos de los apóstoles en el capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 23 en adelante, amén. Si usted ya la encontró, confirma con un amén. Dice así entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera a toda Asia y el mundo entero. Amén. Cierre su ojo y oramos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche te adoramos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros en este lugar. Amado Dios, gracias porque tu presencia y tu espíritu nos envuelven, Señor. Amado Dios, las corrientes de esos ríos de agua viva, amado Dios, están en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor, y te adoramos y te bendecimos por eso. Pero ahora queremos que tú nos hables y nos ministres y nos bendigas por medio de tu palabra, Señor. Úsanos para la gloria de tu nombre, amado Dios. Danos la palabra clara y precisa que tú traes en esta hora. Atamos toda obra de las tinieblas y la reprendemos en el nombre de Jesús, y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos por medio de Jesucristo y para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, hermano. Bendito sea el Señor, amén. Hemos estado escuchando palabras acerca del mover del Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios se mueve? Cuando el Espíritu de Dios se mueve, es innegable que la obra del Señor avanza. Es una consecuencia innata del mover del Espíritu Santo que la obra de Dios avance, crezca, que la iglesia crezca, que la obra de Dios se establezca, que en diferentes lugares se establezca y corra la palabra del Señor, porque esa es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia es que el Evangelio corra, que la palabra del Señor corra, que el reino de los cielos se expanda hacia todo lugar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el libro de los Hechos nos muestra todo este mover del Espíritu, y si usted ha podido leer con detalle el libro de los Hechos, nos muestra cómo la iglesia se movía en las misiones, en la obra, levantando nuevas obras, cómo Dios se movía haciendo la obra misionera, evangelizadora ahí a través de sus discípulos, de los apóstoles, y era una obra dinámica, una obra poderosa, una obra gloriosa. Para los que aman la obra del Señor es lindo. ¿Cuánto dicen amén? Es lindo cómo Dios levantaba obras, nuevas iglesias, cómo Dios se movía. Y en esta noche vamos a hablar de la fundación de esta iglesia, la fundación de la iglesia en Éfeso, cómo se produjo, cómo se levantó esta iglesia ahí en esta ciudad. La ciudad de Éfeso era la más importante de Asia, del Asia Mayor. A pesar de que no era la capital del Asia, pero era la ciudad más importante por su movimiento económico, comercial, por el movimiento de gente y por el puerto, un puerto que habían hecho ahí artificial, era una
sabe usted que los hombres de Dios, los hombres que son visionarios, las mujeres que sueñan con cosas para Dios, anhelarían haber levantado una iglesia ahí en Éfeso. ¿Y sabe quién quería puro levantar una iglesia en Éfeso? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que en aquel lugar iba a haber, iba a ser explosión el evangelio. Porque era una ciudad tan importante y donde llegaba tanta gente y donde tanta gente podía escuchar la palabra, que en el corazón del apóstol estaba poder ir a aquel lugar y poder levantar una obra. Los hombres y las mujeres que aman a Dios saben lo que nos pasa a nosotros con mi esposo, que vemos cualquier terreno vacío y decimos, oh, estaría bueno para la iglesia. ¿A cuánto les pasa lo mismo? Veo algo se arrienda, oh, estaría bueno para rentarlo para la iglesia. Uno anda buscando en todos lados, oh, está bueno para hacer una campaña, oh, y aquí está bueno para hacer esto, lo otro, porque uno anhela que el reino de los cielos se extienda, que la obra del Señor avance. ¿Cuánto dicen amén? Y una iglesia que no tiene esos propósitos no crece, no avanza, no cumple el propósito de Dios. Una congregación que no ama la evangelización, la predicación de la palabra, que no ama el levantar nuevas obras, no va a crecer nunca, porque el corazón de la iglesia está en predicar el evangelio. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esta ciudad era importantísima, y había en esta ciudad un templo dedicado a una diosa. ¿Sabe cómo se llama? La diosa Diana. En este lugar había un templo. Yo le decía a mi esposo, era de 130 por 65 metros. Yo no sé de medida, le decía, eso es grande, eso es alto, y era un gran templo dedicado a la diosa Diana, donde venían a presentar adoración, y se creía que Diana había nacido en Éfeso. La historia, la mitología decía que Diana, la diosa de la tierra, había nacido en la ciudad de Éfeso. Entonces ellos eran guardianes de la diosa Diana, eran guardianes del templo de la diosa. O sea que tenían arraigado una idolatría en el corazón, tenían arraigado un paganismo en sus corazones, errados, equivocados, pensando que adoraban a esta gran diosa. Pero el apóstol Pablo vino a traerles, y el evangelio de Cristo vino a traerles un mensaje totalmente diferente, distinto, a decirle que no eran dioses los que se hacían con las manos, porque esos dioses son de madera, de palo, de yeso, de bronce, pero el Dios que le predicaban los apóstoles era un Dios verdadero. Cuando dicen amén, era un Dios que no había que cargarlo, era un Dios que no había que besarlo, era un Dios que no había que tenerlo colgado al cuello, era un Dios poderoso, creador de todas las cosas, y un Dios digno de ser alabado. ¿Cuántos alaban a este Dios hermoso, hermano? Aleluya. Un Dios que no tenemos que cargarlo nosotros, Él nos carga a nosotros, hermano. ¿Cuántas veces nos ha estado trayendo al hombro el Señor? ¿Cuántas veces hemos llegado arrastrando y Dios nos ha tenido que levantar? Porque Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor, amado hermano? Entonces este paganismo estaba metido ahí en el corazón de los efesios. Era una ciudad muy pagana, una ciudad muy creyente en el ocultismo, en la magia, en las cosas satánicas, en las cosas oscuras. Eran muy, ¿cómo se dice? Muy supersticiosos. Era gente muy supersticiosa. Y el diablo se movía de esa manera en aquel lugar. Había plata, había dinero. Pero ¿sabe para qué era la plata y el dinero? Para adorar a sus dioses paganos. Y cuando el evangelio de Cristo entra a aquel lugar, ¿sabe lo que comienza a producir? Comienza a estremecer todos los rincones de la ciudad, las vidas, los corazones. Pero no solamente eso, también estremece el comercio, también estremece los poderes económicos, los poderes políticos.
comenzó ahí en Éfeso, comenzó a molestar a los hombres que amaban el dinero y a los que obtenían ganancias deshonestas. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque el templo de Diana y la religión, el paganismo en aquel lugar, le daba mucho lucro, le daba mucha ganancia, no solo a los sacerdotes, no solo a los que ministraban en el templo, sino que también a los que vivían alrededor del templo, porque usted sabe que para fiestas paganas no solamente están los que están adentro ministrando, recibiendo las limosnas, también afuera está el que vende completo, sopaipilla, polera, de todo, y todos ganan ahí. Eso era lo que pasaba en Éfeso. Todos obtenían ganancia de eso. Pero el Evangelio de Cristo fue ese lugar a dar libertad al corazón de los hombres. Y el Evangelio de Cristo iba sin esperar recibir ninguna ganancia de ellos. Porque el propósito de la iglesia, hermano, nunca ha sido el dinero. El propósito de la obra del Señor nunca ha sido ganar plata, nunca ha sido ganar money, nunca ha sido enriquecer a los hombres, ni a los pastores, ni a los predicadores. El Evangelio de Cristo es para ganar almas para el reino de Dios. Así que una iglesia no puede, amado hermano, tener el corazón en el dinero. Un pastor no puede tener el corazón en el dinero. Un predicador, un siervo de Dios no puede tener el corazón en el dinero, porque el dinero es pasajero, no sirve para construir, no sirve para edificar, no sirve para levantar nuevas obras, pero es Dios quien lo provee, es Dios quien lo da. Y entre más nos dé, más nosotros vamos a dar. ¿Cuánto dicen amén? Entre más nos provea el Señor, más damos, más abrimos. Hágalo correr, hermano. Haga correr la plata. Yo me acuerdo que las primeras veces que el Señor nos bendecía, a lo mejor a usted le ha pasado lo mismo. Cuando usted tiene plata, 1000 pesos no son nada. Si se le pierden, se le caen, le da lo mismo. Pero cuando usted anda pobre, cuando andamos en la necesidad, andamos mirando al suelo para encontrarnos una luquita, ¿cierto? La esposa le revisamos hasta los bolsillos más chicos de los pantalones. Al marido para encontrarnos una luquita cuando hay necesidad. Y nos daba, a veces conversamos con mi esposo que cuando Dios nos bendice y uno ve el montoncito de plata, y cuando mi esposo me da las 100 lucas diarias que me da, usted la guarda, ve la plata y la guarda y no quiere gastarla, que no se vayan los billetitos y los quiere tener ahí. Y hay viejitos que juntan debajo del colchón y tienen el dinero ahí guardado, y ojalá que nadie se lo saque, ojalá que nadie le gaste uno de esos azules o de los naranjos que hay ahora de 20, ojalá que nadie se los quite. Pero ¿sabe lo que nos ha enseñado el Señor? Que lo que recibamos, que se vaya luego, que pase, que pase. Porque entre más usted da, más el Señor nos da. Entre más le entregamos, Dios más va proveyendo. Y después, al último, ¿sabe lo que pasa? Que usted le pierde amor a ese papel, le pierde el sentido a ese papel. Es papel, nada más que eso. Es papel que le dio valor a un gobierno, le dio valor a un hombre, nada más que eso. Pero las almas salvadas, las vidas transformadas no valen lo que vale ese papel. ¿Cuánto dicen amén? Un alma transformada, un alma cambiada por la sangre de Cristo, amado hermano, vale el precio del Hijo de Dios, de la muerte del Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria, hermano. Por eso la iglesia no tiene que tener nunca el corazón en el dinero, porque si no, Pablo hubiese levantado 1000 iglesias en Éfeso para hacerse rico, porque había plata ahí. Pero Dios no se lo permitió hasta el momento en que fue la voluntad de Dios. Y le vamos a abrir ahí en el mismo hecho, en el capítulo 16, en el verso 9. Por favor, alguien que lo lea con voz alta. Amén. ¿Qué dice? Amén. Pero hermano Daniel, del 6.
Perdóneme, era el 6. ¿Qué dice? ¿Qué le fue prohibido? ¿Cómo le va a ser prohibido a alguien predicar? Pero no era el tiempo de ir a Asia todavía, no era el tiempo de ir a Éfeso todavía. Amado hermano, ¿y cuántos se acuerdan que fuimos a orar por el local de supermercado que está allá? ¿Cuántos fueron a orar? A ver, levanten la mano. Los que fueron con fe a orar. Ya es iglesia, por hermano, ¿ven que son buenas nuestras oraciones? Es iglesia, lo que pasa es que no es nuestra, pero bueno, que se predique la palabra nomás, oramos a Dios para que se predique la palabra. Pero yo le decía a mi esposo, no tenemos la plata, no hubiésemos tenido nosotros el dinero, pero no importa, no es el tiempo de ir a Asia todavía. Eso no quiere decir de que Dios no quiera que estemos ahí, que no quiera que hagamos la obra, no es el tiempo todavía. Va a llegar el tiempo en donde Dios nos va a abrir esas puertas, en donde vamos a ver tal vez supermercados que Dios nos va a entregar y lo creemos con todo el corazón, amado hermano, pero va a ser cuando Dios quiera. ¿Cuánto dicen amén? Eso no nos quita la fe, eso no nos quita la convicción, eso no nos quita la seguridad de que servimos a un Dios poderoso, eso no nos quita el ánimo de seguir yendo a orar. Y si el pastor se le ocurre ahora ir a orar por otro lugar, vamos a orar, nos da lo mismo. Si Dios se va a mover de todas maneras, ¿cuánto alabamos a Dios? Eso no debe quitarnos la fe. A veces Dios nos va a cerrar puertas, pero nos va a abrir otras. Yo me gozaba, amado hermano, porque yo conozco a mi esposo. Y para la casa de acogida estaban buscando arriendo. Y al principio yo no lo vi tan preocupado a mi esposo, porque habían como casas bien seguras, buscando para la casa de acogida, y ya habían algunas que estaban listas, y no estaba tan preocupado. Pero cuando se cerraron todas las puertas, y se cerraron todas las casas, y ya se estaba cumpliendo el plazo para que los hermanos dejaran ese lugar, comenzaba a ir la urgida, hermano. Andábamos en todos lados buscando arriendo, pero ¿sabe qué? Nunca mi esposo dijo, podríamos ir a buscar al centro. Buscaban en todas partes, aquí y allá, dejando por aquí, hasta en San Bernardo, cerca de la casa de mi mamá. Decía que hay una casa, aquí podríamos levantarlo, ya los últimos recursos. Pero cuando Dios abre una puerta en su tiempo, es Dios, hermano. Es Dios el que la abre. Y un día pasó por un lugar, se estaba arrendando, y se abrieron las puertas, y no tenían en los papeles tal vez que tiene un ingeniero, que tiene un comerciante, que tiene un médico. No estaban los papeles. Los únicos papeles que mostró fueron los papeles de la iglesia, de la tesorería, de los diezmos, de las boletas y todas esas cosas que hay. Fue lo único que mostró, y le dijo, bueno, esta es una casa de acogida, y hoy día, para la gloria del Señor, se firmó el contrato, y ahora va a haber una casa de acogida en el centro de Puente Alto, y más encima una iglesia en el centro de Puente Alto. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Porque Dios es el que abre las puertas en el momento que Él quiere, y lo hace de la manera que Él quiere. Nunca fue, ni buscamos, ni buscaron los hermanos, ni mi esposo buscaron ese lugar. Dios lo dio, Dios lo abrió, y hoy día lo fui a conocer, hermano. Está lindo. Ojalá que Dios nos dé la bendición de comprar todo ese terreno y tener todo ese terreno, porque está hermoso. Cuando usted lo vaya a ver, va a ver que es linda esa bendición. Cuando hay hombres que tienen en el corazón servir a Dios, sueños, anhelos, amado hermano, Dios los va a cumplir. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero espere el tiempo, no se preocupe, que Dios va a abrir las puertas que están cerradas. Dios va a abrir las puertas que están cerradas. ¿Cuántos dicen amén? En el tiempo de Dios, Dios se va a mover, y Dios va a hacer esa obra gloriosa. Por eso, a pesar de que Pablo quería ir hacia antes, Dios no se lo permitió hasta el tiempo preciso. Pero ¿cómo comenzó esta obra ahí en Éfeso? ¿Cómo comenzó esta obra? Vamos a ir al capítulo 18. Acuérdese usted la ciudad en la que estaban, comercial, había plata, pero también había harta idolatría, paganismo, ocultismo. El capítulo 18, el verso 18, dice: mas Pablo,
habiéndose detenido aún muchos días allí. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose lavado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. El verso 21 dice: se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. ¿Sabe a quién pasó a dejar a Éfeso primero el apóstol Pablo? A Priscila y a Aquila. Dejó un matrimonio misionero en aquel lugar. ¿Cuántos matrimonios están dispuestos a servir al Señor? ¿Va a ir el pastor o va a ir el encargado, el que sea, con un matrimonio y va a estar unos días ahí con ellos, poniéndole bueno, y después los va a dejar solo? Y sabe qué linda labor cumplieron Priscila y Aquila. Arrendaron la casita donde iban a vivir, comenzaron a predicar la palabra, comenzaron a hacer la obra del Señor. Así que los primeros que comenzaron a predicar ahí, que registra la Biblia, fueron Priscila y Aquila. Amado hermano, porque la obra del Señor nos necesita a todos. ¿Cuánto dicen amén? La obra del Señor nos requiere a todos nosotros dispuestos para servir al Señor. ¿Cuántos sienten ese fuego, ese deseo en el corazón de servir al Señor? De que Dios los use. ¿Cuántos jóvenes le dicen al Señor: Señor, mándame donde tú quieras? Ojalá hayan hartos jóvenes porque solteros tienen menos problemas. Si pasan hambre, ¿no? Nosotros no tienen que estar ahí peleando con la señora, con los hijos, rabiando. Así que Dios levante jóvenes misioneros. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, estando aquí en Éfeso, ¿saben con quién se encuentran Priscila y Aquila? ¿Con quién se encontraron? Con Apolos. Había otro que predicaba la palabra con elocuencia y con gran poder. Y Dios los juntó, Dios los uniendo. Mire cómo Dios fundó esta iglesia ahí en Éfeso. Dios los unió. El verso 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Era un varón que sabía, un hombre que sabía, pero le faltaba. La Biblia dice que a pesar de todo lo que él sabía, todavía le faltaba algo de conocimiento. ¿Y sabe lo que hicieron? Priscila y Aquila lo tomaron y lo pusieron más exactamente en el camino, dice la palabra del Señor. Así que yo le doy gracias al Señor por los hermanos que han llegado de otras congregaciones, tal vez hermanos que estuvieron detenidos un tiempo, que estuvieron apartados, tal vez no en el mundo, pero no, estaban yendo a la iglesia, estaban enfriándose y hoy día están con nosotros en este lugar. ¿Sabe lo que quiero decirle en esta noche? Que Dios le trajo aquí con un propósito, y que si nosotros podemos ayudarle en algo y ponerle más exactamente en el camino, va a ser una bendición. Ahora, si algunos de los que han llegado, de los que ya conocían al Señor antes, son medios rebeldes, son medios llevados a su idea, va a ser difícil. Pero Apolos, con toda su elocuencia y con toda la palabra que tenía, cuando comenzó a escuchar a Priscila y Aquila, que le hablaban de Jesús, de la sangre de Cristo, del bautismo, de la resurrección, cuando comenzaron a escuchar las cosas gloriosas que ellos le estaban enseñando, ¿qué dijo? No dijo: cálmense, si yo soy Apolo, si la gente me escucha, a mí la gente me oye, así que no tienen nada que venir a enseñarme a ustedes. No, comenzó a escuchar la palabra y Dios le levantó como uno de los más grandes predicadores de la iglesia primitiva. ¿Cuántos desean ser instruidos, hermano? Necesitamos gente que anhele la instrucción, la corrección, la dirección, porque solamente los que aprenden a escuchar van a alcanzar sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Los que acatan la corrección van a alcanzar sabiduría. Dios los va a usar, Dios les va a bendecir, amado hermano. Yo me acuerdo que yo fui profesora, tenía un alumno bien rebelde, hermano. No aquí en la iglesia de mi papá, porque mis papás también son pastores. Y yo le estaba enseñando a tocar
Y yo le decía, el rey se hace así. Y él decía, ¿y por qué no se hace así? Pero él no lo tiene que poner así los dedos, hermano. O tiene que tocar así, hermano. Y era duro, hermano. Quería hacer las notas como él quería. Es que yo pienso que así no se puede. Si las cosas son como son, ¿cuánto dicen a ver? Y me daba rabia. Pero como yo soy pacífica, hermano, al final preferí dejar de hacerle clase al alumno. Le dije, no puedo hacer más clase porque era duro, era rebelde para tocar guitarra, hermano. Y así hay algunos duros, hermano, hágalo así. Y son rebeldes. O hermano, esto es así. Y son rebeldes. Y uno se calienta la cabeza. Pero qué lindo es cuando hay hermanos que aprenden a oír el consejo cuando dicen amén. Y que somos instruidos. Y Dios así nos va formando, edificando. Amado hermano, la palabra del Señor dice que después de esto llegó Pablo a Éfeso. Ya había trabajo avanzado. Ya había una obra avanzada en Éfeso cuando llega el apóstol. ¿Y qué pasa cuando llega a Éfeso? ¿Se acuerdan el mensaje de hace unas semanas atrás? Lo que predicó el hermano Ale, ¿cuántos se acuerdan? ¿Qué había ahí en Éfeso? Habían ciertos discípulos, ¿cierto? Que cuando el apóstol llega le dice, ¿recibieron al Espíritu Santo? Y ellos le dicen, ni siquiera hemos oído que exista el Espíritu Santo. Y Dios se mueve poderosamente atrayendo a todos estos hombres para formar la iglesia en Éfeso. Dios bautiza con Espíritu Santo a estos hombres porque Dios bautiza. ¿Cuántos lo creen, hermano? Si hay algo que necesitamos buscar siempre, no cuando nos da la ocurrencia de que hagamos un culto, hagamos un congreso de bautismo del Espíritu Santo, no. La iglesia siempre tiene que estar buscando el bautismo y la llenura del Espíritu. Cuando llegan nuevos convertidos, tenemos que decirles que anhélenlo, búsquelo. Cuando lleguen hermanos, a los niños que están creciendo, tenemos que pedirle a Dios, llénalos, bautízalos, porque lo único que le da poder a la iglesia y ánimo para seguir predicando la palabra es el poder del Espíritu Santo. Así que la iglesia debe procurar que todos sus miembros, todos hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, nuevos o antiguos, sean llenos del Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos anhelan el bautismo, la llenura del Espíritu de Dios? Usted búsquelo, anhélelo, que no sea solo un mensaje de un día viernes. Amado hermano, tal vez usted sintió a Dios ese día, pero Dios no lo bautizó, todavía no lo hace. No pierda el fuego, el anhelo, el deseo, siga buscándolo. Porque Dios, en la medida que nos va a ir llenando, nos va llenando de su Espíritu, nos va capacitando, nos va entrenando y también nos va usando cuando alaban a Dios, hermano. Y comienza aquí Dios a moverse de manera gloriosa. En el verso, dice la palabra en el verso 8 que Pablo estuvo 3 meses predicando en la sinagoga. Luego de eso, lo echaron los judíos que no quisieron creer y se fue con algunos discípulos. Y continuó el verso 10, dice, así continuó por espacio, estamos en el capítulo 19, en el verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cuánto estuvo Pablo? 2 años. Antes de eso había estado Priscila y Aquila. Durante este tiempo todos oyeron el mensaje de salvación. Amado hermano, ¿cómo puede ser posible que una iglesia pase el tiempo y se cansen de predicar la palabra? ¡Aleluya! Nosotros tristemente escuchábamos con mi esposo a un varón que decía, no, yo ya no hago campaña porque es mucho trabajo. Hay que armar el escenario, hay que sacar los equipos, es mucho trabajo. ¿Y cómo se va a cosechar si no hay siembra? ¿Cómo se va a cosechar el próximo año si no sembramos la palabra del Señor hoy? Hoy día estamos cosechando lo que sembramos el año pasado. Pero si nos ponemos flojos este año, el año que viene
hermanito fulano, a predicar. Y usted agarra el micrófono y no hay qué decir, pero algo dijo. A la próxima va a decir otra cosa más y después se va a soltar y de ahí le va a quedar gustando la predicación. Ese es el mejor lugar para que usted se entregue, para que predique, para que hable del Señor. Y una iglesia que predica, amado hermano, no va a descansar, lo va a hacer con el alma. ¿Cuánto dicen amén? Por eso necesitamos una iglesia que ame predicar el evangelio, que la palabra de Dios se entienda. Mujeres que amen predicar la palabra, que amen los puntos de prédica, coristas que amen predicar la palabra. ¡Aleluya! No esos coristas que les gusta puro tocar, ¿cierto? ¿Los ha visto usted? Que les gusta puro tocar y cuando tienen que ir a predicar no van ni uno. Pero que el Señor bendiga a nuestros coristas, amén. Porque la labor más grande de la iglesia es la predicación de la palabra. Y hay que hacerlo con pasión. A mí me sorprende a veces como que estamos en el punto de prédica y parece que esto era un más muerto que lo demás. Cuando uno está en el punto, hermano, tiene que estar alegre, contento. Cuando pase alguien por al frente, usted no le ponga cara de Moai, como dice mi esposa. Póngale una cara feliz, Dios le bendiga, para que la gente desee estar ahí con nosotros y diga, oye, esta gente que es feliz, esta gente que, porque anda siempre sonriendo, esta gente apasionada por Dios, por predicar la palabra. Cuando vayamos los martes, y a mí me gusta ir los martes, amado hermano, a predicar, vamos a acomodar los horarios y acomodar todas las cosas, porque lo que más me apasiona es predicar la palabra del Señor, el evangelio de Cristo. Amado hermano, y cuando vamos los martes a la plaza no podemos ir a dar lástima. Tenemos que ir con un mensaje de fe, de convicción de que Dios va a cambiar. Las Dorcas, cuando salgamos a predicar los días martes, no vamos a salir a predicar por si acaso, es que somos dos, somos tres nomás, no. Salimos a predicar con pasión en el alma, porque una de esas palabras puede transformar el corazón de un hombre. Una palabra puede transformar el corazón de una mujer. Lo hemos visto, amado hermano, cómo Dios se mueve y mueve su mano poderosa. Por eso, ¿cuántos quieren ser hombres que amen la predicación? Mujeres que amen la predicación de la palabra. Aleluya, su nombre. 2 años donde la palabra corrió, no dejaron población, no dejaron plaza sin predicar la palabra, porque dice la Biblia que toda Asia escuchó del evangelio de Cristo. Sin radio, sin televisión, sin parlante, sin batería, sin teclado, sin guitarra. Lo único que llevaban era el mensaje de Cristo, era el nombre del Nazareno delante de ellos, y la palabra corría y era glorificada. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Aleluya! Por eso usted no necesita tener un gran mensaje ni saberse todos los términos griegos, porque cuando salga a la calle le hablar de griego a la gente y no le va a entender nada, porque necesita un predicador de fuego en el corazón que ame las almas y que lleve a Cristo delante de él. Cuando dicen amén, aleluya. 2 años donde se predicó la palabra. Mire los resultados de esta iglesia, del trabajo que estaban haciendo. El verso 11, 19:11, ¿qué dice? 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué hacía Dios? ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Y en medio de este paganismo, de este ocultismo que había en Éfeso, Dios comenzó a respaldar su iglesia con milagros, a mostrar su poder con milagros. Y yo creo que Dios hace milagros. Y cuando Dios haga un milagro en su vida o en alguien por quien oramos, usted testifique de Dios.
como ellos eran bien magos para sus cosas. ¿Ha visto a los magos que dicen abracadabra, pata de cabra? Tenían su artilugio, sus rituales para hacer magia. Entonces a unos ciertos hombres se le ocurrió decir esta frase a un endemoniado, a un hombre que estaba con demonio. Le dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, para que saliera ese espíritu, como para exorcizarlo. Le estaban exorcizando. Y le dijeron: os conjuro en el nombre de Jesús, que predica Pablo. El demonio los agarró y les dijo: yo sé quién es Jesús y yo sé quién es Pablo, pero ustedes no tengo idea quiénes son. Los agarró y los avergonzó. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Jesús en la boca de un pagano no tiene ningún poder. Pero el nombre de Jesús en la boca, en los labios de un hijo de Dios, de uno que le ama, de uno que ora, de uno que ayuda, de uno que busca, es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Es poder, amado hermano, es una dinamita para el enemigo, para el diablo. Pero ¿sabe qué? El reino de las tinieblas sabe hacer la diferencia. El reino de las tinieblas sabe hacer la diferencia entre los cristianitos que aparentan ser hijos de Dios, que aparentan ser cristianos, que aparentan vestirse de santidad, pero que no lo son. Esos cristianos no les hacen nada al infierno ni al enemigo. Pero un cristiano que ama a Dios, no que es perfecto, no que anda volando en el cielo, porque no existen los cristianos perfectos. Hoy pecamos, pero tenemos abogado en Cristo Jesús. Pero no practicamos el pecado, no vivimos dobles vidas, tratamos de guardarnos en santidad para el Señor. Esos cristianos tienen poder cuando reprenden al diablo. Y sabe, hermano, Dios comenzará a respaldar, ya lo comenzaba a hacer, pero Dios lo hará de manera más gloriosa, a respaldar su iglesia con milagros, con prodigios, con liberación. Y Dios lo hará porque hay hombres que aman a Dios en este lugar. Y hay mujeres que aman a Dios en este lugar. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Así que, amado hermano, hay diferencia entre los discípulos del Señor. Mire lo que dice el verso 17. O que alguien lo lea, por favor, con varón, con voz fuerte, el verso 17. Estamos todavía en el capítulo 19. Amén. Y esto fue notorio a todos los que cantaban en él. Así judíos como griegos vieron todos ellos y eran magnificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe lo que provocó esto? Que los demonios avergonzaran a estos pseudo magos que usaron el nombre de Jesús. Hizo que la gente comenzara a tener temor. Esas son las cosas que produce una iglesia cuando se levanta una iglesia. Cuando la iglesia comienza a predicar la palabra. Cuando la iglesia se mete con Dios en oración, en ayuno, a buscar de Dios. ¿Sabe lo que produce? Produce alrededor de ella temor. Y hoy día nos han perdido harto el respeto a la iglesia del Señor, la gente. La gente le ha perdido harto el respeto a la iglesia del Señor. ¿Sabe que el otro día me daba tanta tristeza? Estábamos predicando allá en La Pintana, en Pablo de Roca, donde tiene la iglesia el obispo por ahí. Y estábamos predicando y pasaban los jóvenes, cabros chicos, 17, 18 años, en tremendos autos. Y pasaban por delante de nosotros en los pasajes y nosotros predicando la palabra. Antes la gente se quedaba callada, pasaba con respeto cuando escuchaban, pero la generación de hoy no tiene temor de Dios. Y yo decía: ¿y estos qué se creen? Si son pintaninos nomás. Tal vez tienen un auto, un vehículo, pero ¿qué se creen? Que no respetan a Dios ni la palabra del Señor. Y hay cabros chicos que le hacen burla a uno, niñitos que le tiran piedra y los papás no le dicen nada. Las generaciones que vienen no tienen temor de Dios, porque ni siquiera los papás le dicen: hijo, hay que respetar a Dios. Ni siquiera le dicen: hay que respetar la iglesia. Ni los ladrones
iglesia ahora, hermano. Antes respetar la iglesia. Por eso Dios tiene que comenzar a infundir temor, haciendo prodigios y milagros, moviendo su mano a favor de la iglesia, para que sepan que el que está con nosotros no es un juguete. El que se mueve en este lugar no es un Dios de palo. El que se mueve en medio de nuestro culto no es un diosecito cualquiera, no es una diosa pagana, es el Dios poderoso de Israel, el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Dios comenzó a infundir temor alrededor de aquel lugar, y Dios pelea las batallas por nosotros. Usted no se preocupe cuando el diablo se levante, el enemigo se levante, Dios pelea nuestras batallas. No tenemos que salir con las pistolas, con las cuchillas, con las sillas para afuera a pelear nosotros, porque es Dios quien pelea nuestras batallas, y en la oración peleamos las batallas junto a Dios, y Dios hará justicia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si usted tal vez está viviendo un problema, Dios va a hacer justicia. Póngalo en la rodilla, en la oración, y Dios se va a mover. ¿Cuántos alaban a Dios? Y lo creen, hermano. El verso 20. Los resultados de que una iglesia se haya levantado en Éfeso. El verso 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué hacía? Crecía y prevalecía. ¿Sabe, hermano? Nosotros estamos en crecimiento y oramos al Señor para que no solamente sea un crecimiento, sino también prevalezcamos en el tiempo. Porque hay muchos que crecen y después se van. Crecen y después la iglesia está vacía. Crecen y después los hermanos se van. No lo entendemos por qué. Pero oramos al Señor para que la iglesia crezca y prevalezca. Para que ninguno se vaya de este lugar. Y si alguno se va porque se cambia de casa, porque tal vez la doctrina es diferente, porque a lo mejor tuvo una diferencia en algún punto, que se vaya con la bendición del Señor. Pero que no sea un éxodo de gente que está entrando, saliendo, sino que la gente prevalezca, se establezca, y que luego Dios los mande y los envíe a donde Dios quiera enviarlos. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren que la palabra de Dios se mueva poderosamente? Yo le recomiendo, hermano, le recomiendo a todos los que anhelan que la palabra de Dios se mueva poderosamente, que comencemos a meternos en la palabra del Señor. A mí me gusta mucho leer, y yo creo que Dios me preparó en el colegio, porque cuando éramos chicos nosotros no existía el internet, ¿cierto? ¿Cuántos hacían tarea? A ver, de los que iban al colegio o hacían la cimarra. Y los que iban a puro lesear, hermano. ¿Hacía tarea usted? Bueno, yo era mateísta, así que hacía tarea. ¿Y sabe lo que hacía? Me iba toda la tarde a la biblioteca de San Bernardo y leía los libros, investigaba, hacía las tareas, porque el internet estaba recién llegando y no lo sabíamos usar mucho, así que todas las revistas, los libros, fotocopias, ya teníamos que hacer las carpetas para entregarlas en el colegio. Y yo creo que Dios me preparó, porque hoy día nos gusta leer, buscar, instruirnos. Y yo sé que la tecnología es buena, bien usada es buena, pero a veces nos pasamos de la raya con la tecnología. Y este es un paréntesis, vamos a hacer un paréntesis. Me gustaría que todos ustedes tuvieran Biblia. ¿Todos tienen Biblia? No, que yo tengo en el celular. No le hablo de esa Biblia. Su Biblia. ¿Tiene su Biblia? Y cuando vengamos a la iglesia, traiga su Biblia. ¿Sabe por qué? Porque yo no me puedo imaginar cuando Dios me habla una palabra por medio del predicador y yo quiero subrayarle, quiero rayarle y quiero escribir ahí lo que Dios me está diciendo. ¿Cómo lo va a hacer en el celular? Cuando va a orar, ¿cómo va a orar con su Biblia? Porque después de orar hay que leer una palabrita, ¿cierto? Cuando va a orar, ¿cómo va a ir con el celular? Van a estar los mensajes.
un WhatsApp. Va a estar orando Titi, un mensaje de Facebook. Y se va a desconcentrar, no vaya con el celular a orar. No venga, bueno, venga con el celular a la iglesia con el celular, pero apáguelo, póngale silencio. Porque me asalta una duda, decía Humbertito. Cuando los hermanos están ahí leyendo el celular y le llega un mensaje, ¿qué hace usted? Oye, no sabéis nada. Un mensaje, ¿qué? ¿Lo abro o no lo abro? ¿Lo leo o no lo leo? Lo leo, hermano, ¿para qué estamos cuestiones? Está en la iglesia con el celular y le llega un mensaje de WhatsApp. ¿Usted sabe de lo que le estoy hablando? Un aviso del Facebook que le llegó un mensaje, ¿qué hace? Lo abre. Así que mejor no tome el celular, agarre la Biblia. Agarre la Biblia y una Biblia buena, porque la palabra de Dios tiene que moverse poderosamente, pero no con hombres neófitos, no con hombres que no quieren estudiar la Biblia, no con hombres que ven tele y mujeres que se lo pasan viendo comedia en vez de leer la palabra del Señor. La palabra de Dios va a correr y va a ser glorificada con hombres que amen la palabra, jóvenes que amen la palabra, mujeres que amen la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Dígame fuerte, ¿cuánto dicen amén? Así que apártese un poco de tanta tecnología y vuelva a meterse a los libros. Cómprese un libro bueno, una Biblia buena y lea, porque Dios le va a dar. Cuando usted menos lo piense, va a traer a la memoria a Dios lo que usted aprendió y va a decir: ¿de dónde saqué eso? Es porque usted invirtió tiempo para buscar de la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese era un paréntesis, hermano. Y bueno, vamos a terminar con lo que el apóstol, el escritor de los Hechos, con lo que el escritor de los Hechos habla como el último acontecimiento aquí en el libro de los Hechos, de lo que pasó en Éfeso. Pasó que como el Evangelio estaba siendo predicado y Dios se estaba moviendo de manera gloriosa y la gente se estaba convirtiendo, de pronto a los poderes, como dicen por ahí, los poderes fácticos, el poder del dinero comenzó a sentirse un poco amenazado. Y hubo un gran alboroto en Éfeso. ¿Sabe lo que pasó? Un hombre llamado Demetrio, que era como el jefe del sindicato de los que hacían figuritas de plata de la diosa Diana, dijo: esto nos están echando a perder el negocio. Porque cuando la iglesia de Dios y el Evangelio llega a un lugar, le echa a perder el negocio al diablo, hermano. Le echa a perder el negocio a los que hacen lo malo. Les echa a perder el negocio a los que están ganándose el dinero deshonestamente. Porque aquel que robaba, ya no roba. El que hacía usura, ya no lo hace. Ahora cobra lo que tiene que cobrar. ¿Cuánto dicen amén? Aquel que trabajaba menos y marcaba la tarjeta igual, comienza a cambiar. Aquel que le decía a los compañeros: márcame la tarjeta antes de que llegue, y llegaba media hora atrasado, comienza a llegar a la hora y comienza a ganarse el dinero honestamente. El reino de las tinieblas es estremecido cuando llega la iglesia del Señor. Y este hombre dijo: se nos está acabando el negocio y todo nuestro poder, y se sintió amenazado por todo este revuelo que estaba produciendo la iglesia del Señor y el Evangelio. Pero ¿sabe lo que me gustó? El verso 27. Miren lo que dice este hombre pagano. El verso 27 dice: y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse. Él dice tres cosas. Primero, nuestro negocio venga a desacreditarse. Cuando la iglesia comienza a predicar la palabra, los negocios del diablo se van abajo. Los negocios del tráfico se van abajo. Los negocios del alcohol se van abajo. Los negocios de la brujería se van abajo. Cuando viene la palabra de Dios, comienzan a irse abajo los negocios de este mundo, de los engaños, de la mentira, de los que andan engañando, de los que andan los que andan con la mentira por delante. Y no solamente le hablo de los que vivimos
millones y millones de pesos, hermano. Han robado y han robado, y todos los políticos han robado y han robado. Y ahora los que se veían más bonitos y los que se veían más buenos y los que se veían que trabajaban por el pueblo y que servían por el pueblo y estaban por el pueblo ahí, están robando igual. Pero cuando el evangelio llega, cambia todo eso, saca a la luz todo eso, hace que las personas salgan de su estado mental, de su hipnosis, de su sueño mental, y comiencen a despertar y abran los ojos y se den cuenta de que hay un Dios que es verdadero, que hay un Dios que lo acepta cohecho, dice la palabra. Hay un Dios que no puede mojarlo con dinero, que no puede comprarlo con dinero, como se compran los jueces y los políticos de nuestro país. Hay un Dios que nos ama no por interés a lo que tenemos, sino que hay un Dios que nos ama porque es amor. ¿Cuánto dicen amén? El evangelio llega y usted abre los ojos y se da cuenta de que los que le estaban vendiendo la pulserita de roja, los que le vendían la pulserita de cobre, los que le vendían la cadenita con la no sé cuál virgen y le vendían tantas cosas, usted abre los ojos y se da cuenta de que todo eso era un engaño, era una mentira, que no hay poder en las imágenes, no hay poder en los amuletos, no hay poder en aquello que cargan los hombres. El único que tiene poder es nuestro Dios, y Él no solo tiene poder, Él es el Todopoderoso. Por eso los negocios se desacreditan cuando llega la iglesia de Cristo. La gente se estremece, el diablo se levanta, quiere hacer esto, oposición por todos lados, quiere callarnos la boca, quiere cerrar la obra del Señor, pero la obra de Dios nadie la detiene, hermano. La obra de Dios nadie la detiene. ¿Cuánto dicen amén? Lo segundo que dice, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. El poder religioso, el poder de la religión en los hombres comienza a salir, y Dios liberta a los hombres de la religiosidad y comienzan a darse cuenta de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que produce la iglesia del Señor. Y por último, y esto es lo que más me gusta, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Sabe que el temor de este hombre era perder plata? Que la gente dejara de ir a sus cultos religiosos. Pero el tercer temor de este hombre era que la majestad de esta diosa, o sea que el poder espiritual de esta diosa, la gloria de esta diosa que ellos tenían en Éfeso, comenzara a desvanecerse. Porque de alguna manera él sabía que esta diosa no tenía tanto poder. De alguna manera sabía que algo podía pasar, o si no, no habría tenido miedo. Porque yo no tengo miedo de que hablen de mi Dios. Yo no tengo miedo de que se paren los científicos. Hubo hace poco una convención de científicos en Santiago. Yo quería ir a alguna, pero no pude ir a ni una, hermana. Hablaron de todo, de la ciencia, de la religión, si existía Dios, si no existía, de la evolución, de todo. No me interesa que se paren los más grandes científicos y hablen de Dios y digan que Dios no existe. No me importa, porque yo sé que nadie puede destruir la majestad de mi Dios. Yo sé que nadie puede denigrar la majestad de mi Dios. No me importa si se para un familiar incrédulo y me dice, ¿por qué tu Dios te hace esto? No me importa. Nadie puede destruir la gloria de mi Dios, porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es Dios, Dios poderoso. Pero este hombre sabía que su diosa no era tan poderosa, porque dijo, va a comenzar a ser destruida la majestad de la diosa que venera toda Asia. Y eso es lo que pasa cuando la iglesia se levanta, predica la palabra, cuando comenzamos a comprometernos con Dios, a amar a Dios, a servir a Dios. El reino de las tinieblas comienza a ser tenido como nada. El diablo no puede destruir la obra del Señor cuando nos levantamos con fe. Y quiero decirle algo, hermano.
Tal vez va a haber oposición. Tal vez va a venir el enemigo como río. Pero Pablo quería salir a defenderse. Y no lo dejaron. Le dijeron, no, Pablo, no vayas. Cuando se armó este alboroto, los querían matar a todos. Les querían pegar. Pero le dijeron, no, Pablo, déjalo. Porque Dios defiende a su iglesia. Y Dios nos va a defender. ¿Cuánto dicen amén? Dios nos va a ayudar en los momentos difíciles. Dios va a estar con nosotros. Esta iglesia poderosa que se levantó para predicar la palabra, Dios la respaldó, Dios estuvo con ellos. Y toda obra que hagamos, hermanos, todo lo que pongamos manos, Dios va a estar ahí. Si es una puerta que Dios abre, Dios va a estar ahí. Dios nos va a respaldar y no va a haber diablo, no va a haber enemigo, no va a haber oposición, no va a haber obra que el diablo pueda hacer para destruir la obra que Dios ha comenzado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos creen que este será un año glorioso, hermano? Para la iglesia del Señor en este lugar va a ser un año glorioso. Vamos a ver la mano de Dios moviéndose, peleando a nuestro favor. Vamos a ver también a los demetrios que se levantan contra la iglesia del Señor. Pero Dios va a pelear por nosotros esta batalla. Póngase de pie, amado hermano.